Comencemos pues este capítulo 23, leyendo los primeros 3 versículos. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El pueblo prometió que no solamente leerían la palabra de Dios, sino que también caminarían y vivirían según lo que ella dictara. Se dieron cuenta que necesitaban conocer el contenido de la palabra de Dios y que les faltaba vivir conforme a ella. Creemos que es muy posible que nuestras iglesias experimenten un verdadero reavivamiento. En efecto, estamos convencidos que esta es la verdad. Sin embargo, antes que tal cosa pueda ocurrir, es necesaria la convicción de pecado que solo la palabra de Dios puede traer. Cuando la Biblia trae tal convicción, algo tiene que hacerse en cuanto a tal convicción, y esto es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, amigo oyente, significa arreglar las cosas. El arrepentimiento quiere decir volverse de la dirección equivocada para ir entonces en la dirección opuesta, en la dirección correcta. Si usted anda mal, lo que necesita hacer es cambiar el rumbo de su vida para poder andar bien. En cierta ocasión, a un destacado evangelista le tocó predicar en una iglesia durante toda una semana. Sucedió que se reunió la congregación más fría que jamás se conociera. Ni una sola persona pasó adelante para indicar públicamente su decisión por Cristo. Entonces, una noche el diácono principal de la iglesia pasó adelante y confesó el estado pecaminoso de su alma y se arrepintió públicamente, pidiéndole perdón a toda la congregación, mientras muchas lágrimas rodaron por sus mejillas. Ahora, su acción hizo que otros también se arrepintieran, porque él era quien había estado impidiendo el reavivamiento en la iglesia. Públicamente dio satisfacción a alguien que había ofendido y otros siguieron su ejemplo. Luego fueron de puerta en puerta a las 2, 3 y 4 de la madrugada para que los hermanos pudieran buscar la reconciliación con quienes habían ofendido. No pasó pues mucho tiempo antes que todo ese pueblo conociera un verdadero avivamiento. El arrepentimiento, amigo oyente, fue el primer paso. Eso es lo que ocurrió en esa ocasión y eso es lo que ocurrió en los tiempos de Josías. Josías se arrepintió y esto influyó sobre todo su pueblo. Ahora otra cosa ocurrirá. Josías pondrá en operación un plan muy audaz. Era valiente. Tenemos que dar una mirada allá al segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 33, para darnos cuenta de esta parte de la historia. Dice allá, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Aquí vemos que Josías aplicó su arrepentimiento a cada área de su vida y de su nación. Quitó todas las abominaciones que practicaban y mandó que sirvieran al Señor. Volviendo ahora a este capítulo 23 del segundo libro de los Reyes, leemos en el versículo 4, Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Josías quitó la idolatría. Todas las cosas que tenían que ver con la adoración de Baal fueron quemadas fuera de la ciudad de Jerusalén en el campo de Cedrón. Las cenizas luego fueron llevadas fuera del pueblo para que el pueblo ni siquiera pudiera mirarlas. Josías, pues, quitó por completo esta abominación de la idolatría. Prosigamos ahora leyendo los versículos 5 hasta el 7. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo,
y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. O sea que Josías no solamente quitó la idolatría, sino que también quitó la inmoralidad. Derribó las casas donde tenían lugar las orgías pervertidas. Esta quizás sea una declaración un poco audaz, pero aún dentro de la iglesia hoy en día se está comenzando a aceptar el sexo pervertido. Allá en el primer capítulo de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice que Dios entregó a sus pecados a quienes se ocupaban en esta clase de cosas. Y creemos que Dios entregará a cualquier nación que favorezca o legalice este tipo de inmoralidad. Josías tuvo el valor de condenar a los sodomitas, y no solo condenó sus acciones, sino que también los expulsó del reino. Toda perversión sexual, amigo oyente, es mala, aun si la iglesia de hoy lo aprueba. Ahora sabemos que hay grupos hoy en día que dicen, bueno, debemos aceptar este tipo de conducta entre adultos que lo hagan de común acuerdo o de acuerdo mutuo, y aun entre jóvenes que estén de mutuo acuerdo, está perfectamente bien. Pero ¿quién dijo que estaba bien? Dios dijo que los que hacen tal cosa recibirán el efecto de su ira como consecuencia. La ira de Dios se hizo sentir en el pasado y Dios no ha cambiado, amigo oyente. El hombre ha cambiado, pero Dios, amigo oyente, nunca cambia. Josías, pues, hizo una gran cosa cuando quitó lo que era malo. Quisiéramos también hablar claro en cuanto a otra cosa. Oímos mucho hoy en día en cuanto al amor. Es verdad que debemos amar a Jesús. Y debemos también amarnos los unos a los otros. Pero, amigo oyente, si nuestras vidas no han sido transformadas, si no son limpias, ni honradas, ni verdaderas, no se puede experimentar el reavivamiento. Es necesario el reavivamiento antes de que podamos amar de verdad. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos 8 hasta el 20 de este capítulo 23 del segundo libro de los Reyes. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén.
O sea que Josías actuó en forma drástica y severa para acabar de una vez por todas con toda la idolatría en la cual había caído el pueblo. Ahora, en los versículos 21 al 25, tenemos otro paso importante que dio Josías. Leamos estos versículos. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. La celebración de la Pascua era una cosa maravillosa, pero no la habían celebrado por mucho tiempo. El pueblo la había pasado por alto. Ahora, ¿qué significa la Pascua? La Pascua era un símbolo de Cristo, pero el pueblo se había olvidado de él. Pero ahora, una vez más, le están recordando. El apóstol Pablo dijo que Cristo, nuestra Pascua, es un sacrificio por nosotros. Hoy en día tratamos de tener una religión, pero sin Cristo. La deidad de Cristo es ridiculizada en muchos seminarios y púlpitos. El mérito de la muerte de Cristo es rechazado y menospreciado. La eficacia de la sangre de Cristo es recibida con gritos de irrisión. Aún los que predican se burlan de ella. Pero, amigo oyente, lo único que puede salvarnos es un reavivamiento, repetimos. Ahora quizás usted pregunte, ¿podremos tener un reavivamiento nosotros? Creemos que sí podemos tenerlo. La pleamar de gran bendición tuvo lugar en el siglo XVI y fue comenzada por reformistas como Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio. Wycliffe y Juan Knox eran reformistas en los siglos XIV y XV, aún antes de la Reforma. En el siglo XVII hubo otro despertamiento espiritual conocido como el movimiento puritano. El siglo XVIII fue un tiempo de oscuridad y deísmo. Otro gran despertamiento espiritual fue comenzado por Wesley y Whitefield. En el siglo XIX hubo un glorioso retorno a Dios en Oxford, del cual resultó el movimiento misionero. Hacia fines de ese siglo tuvimos los grandes revivamientos que fueron dirigidos por Moody y Finney. Ahora queremos que nos escuche con cuidado, amigo oyente. En el siglo XX no ha habido ningún reavivamiento que haya barrido y sacudido al mundo. Es verdad que ha habido unos pocos revivamientos locales, tales como el del oeste de Canadá y el gran reavivamiento de Indonesia, pero nada más. Y el siglo XX ha pasado ya la historia. Que no nos suceda lo que dice la Biblia en Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Apreciado hermano, le sugerimos mirar en derredor. En gran parte del mundo, la humanidad está pasando por un período de depresión. En lugar de buscar a Dios, el hombre se lanzó a la Primera y luego a la Segunda Guerra Mundial. Estas guerras trajeron derramamientos de sangre que jamás han sido igualados ni antes ni después. Pero al parecer esas lamentables experiencias no nos enseñaron nada. No ha habido un reavivamiento espiritual. No hemos conocido ninguna paz desde ese entonces. Ha habido guerras, guerrillas y rebeliones en muchas partes del globo que habitamos. Ahora muchos creen que si salen y protestan, las cosas cambiarían. Pero lo que necesitamos, amigo oyente, es una conciencia y una convicción profunda y verdadera de nuestra vida interior. Nos falta reconocer nuestra frialdad e indiferencia. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cuándo fue la última vez que usted le confesó al Señor su frialdad e indiferencia? ¿Por casualidad le ha dicho hoy que le ama? Recuerde, amigo oyente, que Cristo es su Salvador, y estamos convencidos que aún en esta hora oscura de la historia, y tal como aconteció en el pasado, nosotros también podemos experimentar el reavivamiento. La historia de Josías nos da ánimo. Fue durante la hora más oscura en la vida de su nación cuando se disfrutó de un poderoso avivamiento. Es interesante notar, como nos señaló un oyente, que cuando los israelitas andaban bien espiritualmente con Dios, se menciona el hecho de que siempre tenían oro y plata en abundancia. También se multiplicaron los frutos de la tierra.
Quizá el motivo por el cual muchas naciones no puedan resolver sus problemas financieros se deba a que no están empleando los medios que deben emplear para arreglar las cosas. Pudiera ser que sus mayores problemas, después de todo, sean de índole espiritual. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Contamos, como siempre, con su fiel sintonía. Será pues hasta entonces, amigo oyente, que las bendiciones incontables del Señor le acompañen ahora y siempre. Continuamos nuestro estudio del capítulo 23 del segundo libro de Reyes, considerando la muerte de Josías. Leamos los versículos 26 al 28 de este capítulo 23 del segundo libro de los Reyes. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ahora Faraón Necao subió para ayudar al rey de Asiria a luchar contra Nabopolassar, rey de Babilonia. Josías y sus fuerzas entraron en esa lucha, lo cual no les correspondía hacer. Y esto resultó en un desastre. Avancemos leyendo ahora los versículos 29 y 30. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquél, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro, y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Ahora Josías debió haberse quedado en casa. Josías era un gran hombre de Dios, pero aquí actuó de una manera insensata. Entró en una batalla en que no le correspondía entrar, y esto le trajo como consecuencia la muerte. Ahora cuando mataron a Josías, sus siervos trajeron su cuerpo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Y coronaron como nuevo rey a su hijo Joacás. Prosigamos ahora leyendo los versículos 31 al 33. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y no de oro. Es de esperarse que Joacás siguiera los pasos justos de su padre, pero no fue así. Joacás fue un rey malvado. El hecho es que no permaneció en el trono sino por un espacio de solamente 3 meses. Continuemos entonces leyendo los versículos 34 al 37. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Es decir que Faraón Necao destronó al hijo de Josías y puso en su lugar a Joacim, otro de los hijos de Josías. Joacim reinó por 11 años, pero también fue un rey malo. Joacás fue malvado, pero Joacim fue aún peor. Veremos ahora el ascenso de otra potencia mundial. El gran poder de Babilonia se está presentando en el oriente, en el río Éufrates. Babilonia le está quitando el puesto a Asiria. El hecho es que Babilonia había vencido a Asiria. Babilonia también vencerá a Egipto y se constituirá así en la primera gran potencia mundial. El libro de Daniel nos dará más información en cuanto a este tema. Y es aquí donde debemos leer también el libro de Jeremías. Jeremías fue el profeta que vivió durante esta época.
Y fue él quien llamó a los habitantes de Judá de nuevo a Dios, y les amonestó que si no se volvían a Dios, serían llevados cautivos a Babilonia. Pero las palabras de Jeremías les parecieron increíbles a los habitantes de Judá, porque en aquellos tiempos Nabucodonosor, rey de Babilonia, todavía no era tan formidable como muy pronto lo sería. Por otra parte, los falsos profetas le dijeron a la nación que Dios los necesitaba tanto que nunca los destruiría como nación. Pero la verdad era que el templo, la ciudad de Dios y el pueblo de Dios estaban en peligro. Pues bien, Dios envió al cautiverio a su pueblo, y el templo fue destruido, y así el pueblo se dio cuenta que los falsos profetas les habían mentido.